Hay un dibujante gráfico en España que se llama El Roto, que dibujaba a un académico con su bata blanca y había llenado toda una pizarra de fórmulas y decía, y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo. Con ese planteamiento lo que quiero trasladarles es que a veces desde la academia, sobre todo desde las ciencias sociales, quien va a favor de la corriente hace ciencia. En cambio, quien se atreve a cuestionar lo que existe hace ideología. Yo creo que la verdadera ciencia social es la que es subversiva. Subversivo consta de dos palabras, sub y vertere. Vertere es la versión, como dice su propia palabra, de lo que se extiende. Versión es una mirada expandida. Y ser subversivo, qué curioso es expandir algo y mirarlo por debajo. Y cuando de repente ves los entramados de la realidad, te conviertes en alguien subversivo, en alguien peligroso. Yo creo que los intelectuales que no despliegan el espíritu son unos falsos intelectuales. Los intelectuales que no sirven al bien común son unos falsos intelectuales, igual que tenemos dificultades para llamar médicos a médicos supuestos que utilizaran su saber para matar o torturar a seres humanos. Un intelectual que miente, creo que tenemos que poner en cuestión que sea un intelectual. Y eso nos llevaría otra vez a recuperar cosas que tristemente hay que volver a recordar. Y es que tenemos que convertirnos, y aquí en esta sede de la universidad es obligatorio recordarlo, en abanderados de la dignidad. En 1931, en las primeras elecciones de la Segunda República Española, un cacique local estaba queriendo comprar el voto de unos jornaleros. Y cuando llegó uno de ellos, le tiró el dinero y le dijo: en mi hambre mando yo. Ese señor estaba ejerciendo su dignidad. Dignidad viene del indoeuropeo de la raíz dec. La raíz dec está en la palabra decencia y en la palabra dignidad. Y hace referencia, fíjense ustedes qué importante, a quien no se deja humillar y a quien tampoco humilla a los demás. Vivimos, decía Cal Polanyi, el autor de La Gran Transformación, en economías de mercado que se han convertido en sociedades de mercado, donde cada uno de nosotros nos hemos convertido en apenas mercancías luchando por ser rentables en alguno de los mercados en donde constantemente tenemos que competir. Y en esa lucha por ser rentables en una sociedad de mercado se nos exige que perdamos la dignidad. E insisto que la dignidad es aquello que tiene quien no humilla y no se deja humillar. Citabas a Villoro y recuerdo una frase terrible que leí en España que decía que los narcos en México están tan crecidos y tan seguros de sí mismos que ya estaban disfrazados de narcos. En Europa hace unos meses, en la alcaldía de Roma, se ausentó el alcalde y curiosamente había muerto un día antes un famoso mafioso y recorrió toda la ciudad de Roma con su comitiva sonando la música del Padrino, que era una manera como excesiva de decir que la mafia estaba por encima del valer democrático de la ciudadanía. Es muy difícil que seamos capaces en una sociedad de mercado de la lucha por no ser comidos, renunciar a comer a los demás, pero me temo que es ahí justo donde nos estamos jugando nuestra propia dignidad. Estamos en un mundo, también aquí en América Latina, también aquí en México, también en Europa, que se está pareciendo de una manera tenebrosa a los años 30. Estamos viendo un auge de la violencia, un auge de la extrema derecha, que se verifica en formaciones políticas xenófobas y que tienen como único discurso el odio, que están alcanzando el 20 y el 25% en países importantes europeos. Pero cuidado. En Estados Unidos hay un personaje, Donald Trump, que no tiene nada que envidiar a figuras que en los años 30 asolaron la conciencia democrática del mundo. Y estoy pensando en Adolf Hitler. Cuidado con pensar que el fascismo en el siglo XXI va a venir con correajes, con camisas pardas y danzando con la Gansenmarsch, con el paso de la oca debajo de Unter den Linden. No.
El fascismo en el siglo XXI va a venir con trajes de Armani, con corbatas exclusivas, y no por eso es menos peligroso. Creo que es un momento de intentar salir de la lógica que nos impide ver eso que está amenazando profundamente a nuestras democracias. Tenemos que gritar todos los días que los emperadores están desnudos. Y no crean ustedes que en esa insistencia estamos equivocándonos, porque hay cosas que entonces no pasarían. Lo planteabas tú, yo no entiendo cómo es posible que un país como México, que durante tanto tiempo fue el faro intelectual de América Latina, las editoriales eran mexicanas, los intelectuales eran mexicanos, las referencias eran mexicanas, y hoy México invita al gran insultador de América Latina desde un país que sigue pensando otra vez que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Eso solamente es posible porque no solamente porque los dirigentes hayan perdido la posibilidad de leer bien lo que les ocurre, sino porque los pueblos también tienen su responsabilidad en no hacer ver a los dirigentes lo que ocurre. Creo que dijo en alguna ocasión un dirigente político que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y alguien le corrigió y dijo, no, los pueblos merecen los gobiernos que tienen. Y tampoco debemos equivocarnos y pensar que insultando a los gobernantes así nos convertimos de inmediato en buenas personas. Recuerdo a esas películas donde aparece un crimen horrendo del cual somos espectadores. En la segunda parte de la película la justicia deja en libertad a ese culpable, pero después viene algún James Bond o viene algún Clint Eastwood a hacer justicia y salimos de la película diciendo somos hombres y mujeres buenos porque se ha hecho justicia, es decir, se ha aplicado la pena de muerte. Y eso no nos hace justos, eso simplemente nos hace rehenes de una lectura fácil, porque cuando uno realmente está en contra de la pena de muerte es cuando no quiere que se aplique la pena de muerte a los culpables. Estamos en un momento en donde creo que, y hay que decirlo en sede académica, la única posibilidad que tenemos de ver lo que ocurre para salir de esos académicos que nos rellenan las pizarras de fórmulas y de frases sentenciosas y de artículos de la Constitución para garantizar que es mentira que ocurra lo que está ocurriendo, es intentar hacer valer el pensamiento crítico. Y hay que ser honesto, sobre todo con ustedes que son la mayoría de personas jóvenes, y hay que decirles que hacer pensamiento crítico tiene un alto precio. Cuando haces pensamiento crítico, en primer lugar, estás enfadando a los que hacen pensamiento ortodoxo, que te miran mal, pensando que quién eres tú para cuestionarles lo que hacen. En segundo lugar, quien hace pensamiento crítico tiene que demostrar que la mirada oficial no explica las cosas, y eso te obliga a un esfuerzo extra. Tienes que irte al pasado a ver si en algún momento hubo alguna deriva que podía haber sido alternativa, y eso te obliga también a hacer una arqueología del saber. Y por último, tienes que demostrar que esas vías alternativas son mejores para el despliegue del espíritu, para la emancipación, para la libertad. Por tanto, fíjense ustedes que hacer pensamiento crítico es un trabajo ímprobo, y por tanto no es extraño que la gente prefiera hacer un pensamiento acorde con el mainstream. Yo le digo a mis alumnos el primer día de clase de ciencias políticas que deben ser conscientes de que van a ser los raros de entre sus amigos, que estudiar ciencias sociales no te deja indemne, y que cuando de repente empiezas a hacerte determinadas preguntas, seguramente vas a molestar a buena parte de tus amigos que viven de no hacerse preguntas. Para animarles, les suelo contar que yo tenía una novia y para congraciarme con ella le invité a ver la película Ghost, que me parecía que era una señal de cariño. Y he de reconocer que me aburría eternamente en esa película, y en un momento determinado, yo haya aburrido, le pregunté, oye, si ese señor atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae al piso de abajo? Y ella se giró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas. Los intelectuales críticos, como dice Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral, son los que se preguntan cuándo se jodieron nuestros países, en la expresión del propio Vargas Llosa. El poder siempre invita a la resignación,
Hay una invitación constante a entender que no hay alternativas. Y creo que además cuando alguien se atreve a dar ese paso, el poder te castiga en sus múltiples formas, te castiga con la violencia directa o con la violencia simbólica de estar de alguna manera rompiendo el orden y rompiendo el equilibrio. Durante mucho tiempo las ciencias sociales han mirado en sitios que pretendíamos que nos daban luz, la física. Hemos mirado durante demasiado tiempo en la economía, intentando encontrar desde la economía elementos que nos permitieran explicar nuestras sociedades, por ejemplo, a través de las teorías de la elección racional, de la rational choice o los comportamientos económicos de la democracia. Y créanme que creo que va siendo hora de que hagamos un esfuerzo, pese a que implica dedicarle buena parte de nuestro tiempo a mirar a la biología, porque la biología hace referencia a la vida y a su complejidad. Y estoy convencido, estamos convencidos, creo que somos muchos y muchas los que entendemos que la ciencia social, para reencontrarse con la complejidad de la democracia, tiene que mirar a la biología. Y cuando uno mira a la biología, cuando nos miramos cada uno de nosotros, si pudiéramos cada uno de nosotros plegarnos hasta el comienzo del proceso de hominización, nos encontraríamos que cada uno de nosotros y de nosotras somos una expresión del triunfo del desarrollo evolutivo. Cuando uno mira el desarrollo evolutivo, entiende cosas que nos vendrían muy bien para la reinvención democrática, y es que hemos llegado aquí, después de 5 extinciones, hemos llegado aquí gracias a las rarezas. El ser humano pudo desarrollarse gracias a que hubo comportamientos ajenos a las pautas generales que se extinguieron. Llegamos aquí por azar, por rarezas, porque las rarezas son el material de recambio para la próxima aventura evolutiva, así que hay que celebrar que estés aquí, Kumamoto, porque seguramente tú, que has sido señalado como una rareza, seguramente, si viene una extinción democrática en México, seréis vosotros los raros, ¿no?, los que podéis establecer algún tipo de sobrevivencia. Vivir es perder. Y los finales son puntos de partida. Los grandes cambios evolutivos vienen de cosas que eran quimeras, que eran imposibles de entender, incluso de pensar. Y hay algo que creo que se convierte en una verdad incontrovertible, y es que la disconformidad es la matriz del futuro. La disconformidad es la matriz del futuro, porque somos resultado, como decía, de accidentes, de contingencias. Esto nos lleva a un sitio que creo que es muy relevante, y es que cada ser humano, incluso aquellos que confrontamos, incluso Donald Trump, tiene algún tipo de verdad, porque es un ejemplo de la supervivencia del ser humano que ha llegado hasta aquí. Es verdad que no compartimos muchas cosas con ellos, pero portan algún tipo de verdad, que es la verdad que porta cualquier ser humano por el hecho de haber sido capaz de existir. Hay algo que parece que hemos olvidado, y es que cualquier ser humano es sujeto de dignidad, porque somos irrepetibles. Aunque nos clonasen, nuestras experiencias no serían las mismas. Y por tanto, en esa imposibilidad de poder repetir nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestra propia biografía, y porque somos mortales, somos sujetos de dignidad cualquiera de nosotros. Ahora bien, hay algunos que entendemos que venimos de la derrota. Nuestros antepasados fueron los derrotados, y fíjense ustedes qué curioso, los derrotados han sido los que despliegan el espíritu. Hay en España una serie que ustedes conocen, que es Juego de Tronos, donde en la primera temporada hay una persona honesta cuya cabeza cuelga clavada en una pica delante del castillo de los Lannister. Pero qué curioso que esa muerte es la que marca el resto de la serie, porque esa muerte es la que despliega el espíritu. No son los vencedores y su monotonía, sino los perdedores y los caminos alternativos que abren los que tienen la posibilidad de confrontar, ya digo, esa homogeneidad de lo que existe. Déjeme decir, en un auditorio lleno de gente joven, que hay una frase que desprecio profundamente. No sé si más por su cobardía o por su cinismo. La diferencia entre el cinismo y la ironía es la misma que entre un eructo y un suspiro. El irónico está dispuesto a confrontar el precio de su descaro, mientras que el cínico busca siempre algún tipo de recompensa. Y nuestras sociedades son muy cínicas. Hay gente que a través del cinismo busca algún tipo de tentación de la inocencia, y es nuestra obligación desentrañar que el cínico
quiere engañarnos para obtener algún tipo de privilegio. Se achaca a Willy Brandt, un pensador socialdemócrata, que decía: el que a los 20 años no es revolucionario es que no tiene corazón, y el que sigue siéndolo a los 50 es que no tiene cabeza. Una frase profundamente cínica, que lo que quiere es intentar conjugar la cobardía del que no se ha atrevido a pelear. Hay algo que sabemos los que ya vamos siendo mayores, que a partir de determinada edad vamos siendo responsables de nuestro rostro y vamos pareciéndonos a nuestros logros, a nuestros corajes y también a nuestras cobardías. Creo que prometemos según nuestras esperanzas, pero siempre cumplimos según nuestros miedos. Y les aseguro que cuando uno tiene cierta edad y mira hacia atrás, hay un momento incontrovertible, como decía el poeta Neruda, donde uno pasa revista a su propia vida, y en ese momento invariable vamos a pasarnos profundas cuentas por nuestros miedos y vamos a encontrar un gran confort, un gran recogimiento en las veces que nos hemos atrevido. Si miran ustedes desde las ciencias sociales a la democracia en México, si miran ustedes a la democracia en Europa, van a encontrar que todos los seres humanos tenemos dos grandes sentimientos, y los dos los rige nuestro órgano superior, que es el cerebro. Son el miedo y la esperanza. El miedo lo rige el hipotálamo. El hipotálamo es nuestro cerebro más antiguo, más primitivo. Es el que rige las respuestas inmediatas. Aparece un león y no estás pensando: este león a lo mejor ha leído a los filósofos escolásticos. No. Ves al león, inmediatamente el hipotálamo te dice: sal corriendo. En cambio, el neocórtex es el que construye frente al miedo que marca el hipotálamo. El neocórtex, nuestra parte más externa, lo que ha crecido en nuestro desarrollo de hominización allá donde había hueco. Y el neocórtex es el que construye la esperanza. Sabemos a través de la biología, y tenía razón Eduardo Galeano, que somos seres sentipensantes. Cualquier pensamiento antes pasa por el hipotálamo, antes es un sentimiento. Presten mucha atención a esto. Cualquier pensamiento antes es un sentimiento. Somos seres sentipensantes. ¿Y saben por qué esto es esencial para reinventar la democracia? Porque sin sentimiento no vamos a reinventar la democracia. Con fórmulas frías, con decretos legislativos, con fórmulas congeladas, no vamos a enamorar a los pueblos. Y llevamos demasiado tiempo cometiendo el error de dejar la incorrección política a los enemigos de la democracia. Mientras que las fuerzas de la emancipación quieren insistir en un racionalismo frío, en un racionalismo sin alma, que al final no enamora. Y eso no significa caer en ningún tipo de fórmula medieval, alquimista, irracional. No. Se trata de entender que el ser humano también siente y que en la reinvención y la reconstrucción de la democracia necesitamos las pasiones. Y eso es algo que entendimos en Europa mirando a América Latina. Hace unos meses estaba en un seminario con profesores alemanes, ya no recuerdo dónde era, creo que era en Bogotá, y yo les planteaba cómo es posible que seamos rehenes de pensadores que no pueden traducir cosas que son importantes para nosotros. Si a Habermas le obligaras a traducir "ay mi Diosito", seguramente le daría una apoplejía. Porque hay cosas que forman parte de la lectura. Dile a Hegel que traduzca la diferencia entre ahora y ahorita. Las imposibilidades y también, de alguna manera, esa condición de rehenes de un pensamiento de fuera, donde ustedes tienen que volverse a atrever a pensarse a sí mismos por aquello que decía un proverbio africano: en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Miedo y esperanza como posibilidad para reconstruir la política, con contradicciones que vamos a tener que cabalgar constantemente. Saben ustedes que los islamistas dicen que el Corán te permite hasta 5 contradicciones. No está mal, son 5 posibilidades de cabalgar, ¿no?, nuestra propia debilidad humana.
Miedo y esperanza construyendo la reinvención de la política. Miedo y esperanza queriendo armar, de alguna forma, la posibilidad de recuperar la política. Y déjenme invitarles a una frase que me ha acompañado y me acompaña desde hace muchos años, de Isidoro, de Sevilla, que decía: estudia como si fueras a vivir eternamente, pero vive como si fueras a morir mañana. Haz de la vida un compromiso cotidiano e inmediato, pero no te olvides que si no construyes ladrillo a ladrillo, poco a poco, tampoco vas a poder construir nada. Has planteado una cosa que no pensaba contarla, pero que forma parte de algo esencial en mi pensamiento. Y recuerdo haberlo pensado aquí, en México, porque aquí es donde me dijo un mexicano que había dos tipos de personas en el mundo: los que habían leído el Espartaco y los que no habían leído el Espartaco. Espartaco es una novela de Howard Fast, un pensador que durante la caza de brujas del macartismo lo mandaron a declarar pidiéndole nombres de 10 camaradas, de 10 personas, de 10 amigos que tuvieran algún tipo de posibilidad de tener pensamientos antiamericanos. Y Howard Fast se negó a dar nombres y lo encarcelaron más de 2 años. 2 años en la cárcel por no querer traicionar a sus compañeros y camaradas. Él había, con otras personas, financiado un hospital para los exiliados republicanos, los mismos que aquí Lázaro Cárdenas, ¿no? En el año 39 recibió con tanto amor, que generó ese lazo tan profundo que hay entre México y España, aparte de las realidades históricas. Y él había, con otros compañeros y compañeras, habían alquilado un hospital para los exiliados, le pidieron los nombres, se negó, lo encarcelaron y en la cárcel concibió una novela esencial, que es el Espartaco. Yo siempre se la recomiendo a mis alumnos y mis alumnos siempre me dicen que si vale la película. Y yo les cuento una historia que se cuenta allí en Castilla, y es que en un prado había una cabra que se estaba comiendo un rollo de película. Y llegó otra cabra y le dijo: ¿te gusta? Y la cabra le contestó: sí, pero me gustó más el libro. En la película, o en el libro, porque la película fue participada también en el guión por el propio Howard Fast, en la película ocurre, o en el libro ocurre algo esencial que quiero que le presten atención. En la Roma del siglo I a.C. se ponen de moda las peleas de gladiadores. Que no crean ustedes que es muy diferente al Gran Hermano o esas cosas que ahora vemos en televisión, donde personajes se golpean, o esos personajes que van a una isla y esas cosas, ¿no? Bueno, se ponen de moda las peleas de gladiadores y van, saben que hay una alta siniestralidad laboral, y entonces necesitan ir a buscar gente para morir en la arena, y van a buscarlos a la mina. Y allí encuentran a Espartaco, que está fuerte, lo sacan de la mina, y Espartaco está contento porque era hijo y nieto de esclavos, solamente había conocido el látigo, y al llevarlo a la escuela de gladiadores, él sabe que va a morir, pero no había conocido alternativa. Le dan menos latigazos y come mejor, está contento. Pero hacen una cosa mal los romanos, y es que, como necesitan gladiadores, van también a las galeras. Y los esclavos que se levantaban, ¿saben ustedes?, que eran crucificados. Tengo que recordar que si los hubieran ejecutado en la silla eléctrica, llevaríamos colgado del cuello una silla eléctrica en vez de una cruz. Con todas las dificultades que eso generaría. Los condenaban a la cruz, pero como eran tantos los esclavos que se levantaban, deciden condenarlos a galeras. Y los sacan de galeras. Y llega a la escuela de gladiadores del Lentulus Craxio. Y Craxio, este esclavo que se había levantado, ve que Espartaco tiene madera de líder. Y un día, después de almorzar, le dice a Espartaco: oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni el concepto. ¿Libre qué quieres decir? Que no había soldados, pero os matarían. No, los derrotamos, pero vendrían más soldados, los derrotamos, pero vendría una legión de Roma, los derrotamos. ¿Y qué pasó entonces? Que durante 3 meses vivimos en común,
donde todo era de todos. Común viene de communis, que es lo contrario de immunis. Immunis es lo que no nos afecta y communis es lo que nos afecta. Vivieron en comuna durante 3 meses, donde todo era de todos. ¿Y saben ustedes qué pasó ahí? Que el dolor de repente se convierte en conocimiento. El doler, se convierte en saber. Cuando los seres humanos identificamos la raíz del dolor, cuando el dolor se ha convertido en conocimiento, se pone en marcha el tercer momento, que es el momento de la voluntad, es el de querer acabar con el dolor. Doler, saber, querer. Y Espartaco quiere acabar con el dolor porque ya el látigo le duele de manera diferente. Y él se da cuenta de que no puede solo. Y se pone en marcha el cuarto momento, que es el momento político, el de poder, doler, querer, saber, poder. Y él dice, yo solo no puedo, y tiene que activar el momento político. Y después de almorzar, reúne a todos los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y miran a nuestro alrededor y dicen, todo lo hemos construido nosotros. Mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra, nada es nuestro. Bueno, pues entonces, en la revuelta, no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder, y cuando los esclavos son conscientes llega el momento final, que es hacer. Fíjense que esto, que es la ecuación de la transformación política, doler, saber, querer, poder y hacer, pasa porque el dolor se convierta en conocimiento. Y vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente, donde constantemente nos anestesian o nos hipnotizan para que no nos duelan las cosas. Y ahí fíjense bien el corazón de lo que quiero compartir con ustedes. Estamos en una crisis civilizatoria que se parece mucho a lo de los años 30. Cuando teníamos las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Y de repente fíjense, en un momento donde nos han cambiado las preguntas, andamos, como cuento en el libro El curso urgente de política para gente decente, andamos en un mundo en donde los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja. Viniendo de Toronto, donde estaba presentando una película sobre Podemos en el Festival de Cine, vine por Houston y en Houston, haciendo tiempo en el aeropuerto, miré los libros y la sección más grande de libros, como siempre ocurre donde voy a buscar libros, la sección siempre más destacada es la de libros de autoayuda. Ah, que estás triste, pues cómprate un libro de autoayuda. Ah, que no sabes qué hacer con tu vida, pues léete ¿Quién me ha robado mi queso? Ah, que tienes dudas sobre tu futuro académico, pues léete A mí que me importa quién se ha comido mi queso. O El caballero de la armadura oxidada, o Tus zonas erróneas, que yo siempre digo de broma que lo compré de adolescente pensando que eran Tus zonas erógenas. Y fíjense que esto es esencial. La única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Por tanto, cada vez que estos fragmentos rotos en los que nos hemos convertido, en sociedades donde nada deja una huella reflexiva, donde ni siquiera aquí en México algo que parecía que era prometedor para el cambio, sea el nacimiento de nuevos partidos, sea el levantamiento zapatista, sea la entrada en el Zócalo, sea el movimiento de Javier Sicilia, sea el Yo 132, al final todo parece que se convierte en líquido y se les desvanece entre los dedos y parece que nada deja una huella reflexiva, porque nos están cortando los lazos que había entre nosotros. Y por eso fíjense ustedes que es muy importante que esa insatisfacción que presentamos, que es real, el problema es que ese dolor es un dolor abstracto, que no hemos sido capaces de convertirlo en conocimiento, para convertirlo en voluntad, para convertirlo en poder, para convertirlo en transformación. Y por tanto tenemos la necesidad de suturar todos esos elementos. Y la única autoayuda que funciona no es la de los libros de autoayuda. Como les digo, es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. En nuestras sociedades, fíjense ustedes, ya nadie cuestiona la democracia. Prácticamente en cualquier lugar del mundo nadie cuestiona la democracia, pero nunca en la historia de la democracia ha estado más vacía. Es una paradoja. Nadie cuestiona la democracia, pero la democracia prácticamente no explica ya gran cosa.
en la cuna de la democracia, con todos sus problemas, porque la Grecia clásica, recuerden ustedes, los esclavos no votaban, las mujeres no votaban, los extranjeros no votaban, los menores de 21 años no votaban, pero ahí se generó la posibilidad de la democracia. Hace unos años en Grecia quisieron hacer un referéndum para preguntar a la ciudadanía si estaban a favor de los planes de ajuste. ¿Y saben qué hicieron? Pues destituyeron al presidente Papandreou y colocaron a una persona de Goldman Sachs en Grecia, en la cuna de la democracia. Y eso quiero contarlo aquí en México para que no pensemos los europeos que podemos dar lecciones a nadie. Porque cosas que antes achacábamos a otros países las estamos realizando nosotros. Hay un problema que también afecta a México. Y por eso les planteo que la necesidad de recuperar la política es la palanca para poder avanzar. Y es que más que indignación y más que desprecio por la política, tenemos indiferencia por la política. Más que despreciar, nos guiamos por la indiferencia. Y por tanto, porque el desprecio podría generar una respuesta, podría dolernos, pero la indiferencia nos pone al margen de la realidad. Hay algo que es la pregunta central que tienen ustedes que hacerse cada uno de ustedes, y es preguntar por qué las víctimas eligen a sus verdugos. ¿Cómo es posible que en nuestros países la gente vuelva a escoger a los responsables de su malestar? ¿Cómo es posible que en nuestros países la democracia esté en un momento en donde se hace real el peor refrán del refranero español? Ese que dice: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. El modelo neoliberal es un nuevo sentido común. Y aquí les tengo que pedir un ejercicio. Digo siempre en mis clases, recuerdo a Miguel de Unamuno, un pensador que una vez un periodista le dijo: ¿cree usted que existe Dios? Y contestó: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Hablamos del modelo neoliberal, pero tenemos que saber qué significa esa palabra. Y les invito a que lo piensen de una manera muy sencilla con un pensador francés, heterodoxo, Foucault, que decía que la sociedad neoliberal es una sociedad donde todos tenemos que comportarnos como empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia tenemos que pensarnos en términos individuales, como si fuéramos una empresa que invierte. Y vamos a la universidad no a desarrollarnos como personas, sino que vamos a la universidad a invertir en nosotros para vender después más cara nuestra mano de obra ahí afuera. La sociedad neoliberal es una sociedad de zombies. Y si nos gustan las películas de zombies, es seguramente porque nos hemos convertido todos en zombies. Es decir, que hemos asumido que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Los zombies, saben ustedes, que dan miedo porque las cosas que la gente normal lleva por dentro, ellos las llevan por fuera. Y esa asunción de esa obscenidad de llevar por fuera lo que uno tiene que llevar por dentro es una forma de asumir la resignación. Da igual que lleves las tripas por fuera, porque las cosas son así. La sociedad neoliberal, y esto es el corazón de lo que quería compartir con ustedes, es un nuevo sentido común. El modelo neoliberal es un modo de vida que tiene su utopía, que tiene su salvación, que tiene su idea de felicidad y que tiene que ver con el consumo. Dice un filósofo, Jameson, que es más fácil para todos nosotros imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Nos resulta mucho más sencillo a cualquiera de nosotros pensar que llega un meteorito y se acaba el mundo que pensar el fin del capitalismo. Nos resulta más fácil, fíjense ustedes, pensar que podemos en el futuro irnos a vivir a Marte que pensar que vamos a cambiar nuestras pautas de consumo para dejar de depredar el planeta. Una vez vi en Buenos Aires una pintada, un grafiti en una pared que decía: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Una pensadora, amiga de María Zambrano, Clara Campoamor, decía que todo es imposible mientras lo parece. Todo es imposible mientras lo parece. Y por eso esa voluntad constante del poder
de contarnos lo que es el corazón del modelo neoliberal. No hay alternativa, there is no alternative, que decía Margaret Thatcher. Y ese saber que no hay alternativa nos paraliza, nos convierte en personas que caminan como zombies. Por tanto, fíjense ustedes, si no somos capaces de identificar ese sentido común, si no somos capaces, como también me gusta decir, ser como Neo al final de Matrix 1, de Matrix 3, no se lo recomiendo. Uno tiene que salirse de la realidad para verla desde fuera y que no nos ocurra como al pez, que el pez solamente se da cuenta del agua cuando lo pescas. Y es terrible que el pez se tenga que dar cuenta del agua solamente cuando no tiene agua. ¿Cómo se caracteriza ese sentido común neoliberal que es igual en España que aquí, en México? Un sentido común que se caracteriza por el individualismo, por la desconfianza, por el descrédito de lo político, por el descrédito de la actividad social del Estado, por el retroceso de toda la oferta de lo colectivo, por la justificación de las desigualdades. Hace 50 años las desigualdades no estaban tan asumidas como ahora. Hemos interiorizado la fábula de la cigarra y la hormiga, donde parece que en el invierno la hormiga tiene derecho a vivir con opulencia y la cigarra tiene que morirse de frío porque al parecer es culpa de la cigarra no haber ahorrado durante el verano. Pero es que nacemos cigarras o nacemos hormigas. Y la reproducción, como ha explicado Tomás Piketty, la reproducción de la riqueza. En un mundo donde nunca las desigualdades han sido tan potentes como ahora, el 1% de la humanidad tiene tanta riqueza como el 99%, no es un eslogan. El año pasado Credit Suisse demostró que el 1% de la humanidad tiene tanta riqueza como el otro 99%. Y encima esas desigualdades se justifican, se lo merece, se lo ha ganado, tiene derecho a ser rico. Que alguien que lo entienda me explique cómo te haces rico trabajando. Porque yo a la gente que conozco trabaja muchas horas y nadie se hace rico. ¿Cómo se ha construido ese sentido común? Que fíjese, aquí también, en México, estamos pensando que la justicia se tiene que expresar en el derecho punitivo. El derecho ya no es algo que podamos entender como justicia, sino solamente como ley. Y por eso nos cuesta entender que puede haber una justicia que lo que busca no es castigar. Porque si yo soy víctima, ¿de qué me sirve que castigues al responsable si yo no obtengo nada? ¿Qué obtengo solamente? La venganza. Es decir, me tengo que quedar el resto de mi vida con mi condición de víctima y encima la única satisfacción que he obtenido es la venganza. ¿Cómo tenemos que aprender, por ejemplo, de justicias indígenas? Y uno podría pensar, pero nosotros que somos occidentales y desarrollados, ¿vamos a aprender algo de esos indios? Pues sí. Y el corazón de que exista en Colombia, como bien decías, la posibilidad de un proceso de paz, es porque la justicia está dejando paso. O sea, está siendo valorada más que la simple ley punitiva. Y fíjense ustedes qué importante. Hay justicia si hay verdad. Se está pidiendo por parte de las víctimas, reconóceme que me has golpeado, reconóceme que me hiciste daño, reconóceme que me humillaste. Como primer paso, fíjense ustedes, para reconstruir la democracia en Colombia después de 52 años de una guerra civil. Quiero ir terminando, porque me gustaría que, si hay ocasión, charláramos un poco. ¿Saben ustedes cómo se ha construido este sentido común? Porque este sentido común no es que de repente se chasqueen los dedos y aparezcan, no. Es una construcción. Y tomen nota, porque esa construcción de ese sentido común que nos ha hecho a todos nosotros zombies y por tanto enemigos de la política y por tanto enemigos de la democracia, a veces sin pensarlo, colaboramos con ello todos los días. El primero es la mercantilización de todos los ámbitos de nuestra existencia. Miren ustedes algo que no sea un mercado. El mercado del conocimiento, el mercado de alimentarnos, de vestirnos, de habitar, del deporte. El deporte se ha convertido en un enorme mercado.
el mercado del sexo, el mercado de la amistad. Me gusta contar que un profesor de mi facultad estaba muy triste porque le había dejado su pareja y yo lo que me preguntaba es, no entiendo cómo te ha durado tanto. Y el tipo se quejaba y decía, con lo que he invertido yo en esta relación, ¿no? Y yo decía, pues haberla querido, en vez de invertir, ¿no? En el propio lenguaje estamos de alguna manera trasladando elementos que no nos dejan pensar esa mercantilización del mundo. Hay que rescatar a los bancos. Yo pensaba que se rescataba a las personas, ¿no? Hay que rescatar a los bancos. Hay que hacer una inyección de liquidez. Yo pensaba que la inyección se lo ponías a los seres humanos que estaban enfermos. Hay que hacer una inyección, hay que hacer una transfusión de liquidez. Es decir, fíjense, metáforas verbales simplemente para engañarnos. Para cosas que vivieron ustedes aquí con el Fobaproa, las estamos viviendo idénticas en Europa. Fíjense si en Europa hubiéramos prestado más atención al sufrimiento del pueblo mexicano en su momento. Hubiéramos encontrado la vacuna para que no nos pasara ahora lo que les pasó a ustedes entonces. Pero hay gente interesada en que los pueblos no dialoguen, en que los pueblos no se encuentren. La mercantilización del mundo, ¿saben qué hace? Que todos estemos luchando por ser rentables en alguno de esos mercados. ¿Y saben qué produce? Miedo. Cuando tú quieres ser rentable en alguno de esos mercados tienes miedo, hasta miedo en la universidad, por si no vas a ser de los primeros y no vas a encontrar trabajo. La crisis del mundo del trabajo. En Europa los trabajos ya no duran ni 2 meses de media, ni 2 meses. Y si no tienes estabilidad laboral, no puedes hacerte un proyecto de vida. ¿Qué es la vida? Consumir. ¿Cómo vas a consumir? Hay toda una locura ahora de que vamos a tener taxis sin conductores, y en los hoteles, leía el otro día un reportaje muy optimista sobre que ya hay hoteles sin trabajadores. Y yo decía, ¿quién se va a alojar? ¿Las aspiradoras? Si todo implica una robotización, ¿dónde está el trabajo? La crisis del trabajo, y créanme, ustedes que son jóvenes en la mayoría, tener 40 años en Europa y que te despidan implica que te echan de la posibilidad de ser ciudadano o ciudadana. Perder el empleo te convierte en un ser no viable. Por tanto, la crisis del trabajo genera miedo. Y sociedades que no garantizan el pleno empleo son sociedades que están sembrando el miedo. En tercer lugar, y les pido sobre todo a ustedes que son más jóvenes que lo piensen, vivimos en burbujas culturales. Ustedes no saben de dónde vienen los productos que consumen aquí en Guadalajara. No saben a dónde va la basura que producen aquí en Guadalajara. El desarrollo tecnológico nos hace pensar que no necesitamos a los demás. Y esas burbujas culturales nos fragmentan, nos separan de los demás. Tenemos dificultades para saber cómo se llaman los vecinos de nuestro propio bloque. Y el ser humano es un animal social. Ustedes han visto documentales del National Geographic donde nace un potrillo, nace una jirafa, y a los minutos está ya dándose una vuelta. Y nosotros necesitamos, cuando nacemos, el cuidado de nuestros padres hasta los 30 años. Somos animales sociales. Y esas burbujas culturales nos aíslan de los demás. ¿Y saben qué pasa cuando estamos aislados? Que tenemos miedo. ¿Saben ustedes cómo ha solventado el sistema capitalista el que trabajamos más horas y ganamos menos? Endeudándonos. ¿Y saben cuál es el problema? Que nos hemos endeudado con mafiosos que si no les pagamos nos rompen las rodillas. Y cuando tienes deudas con mafiosos a los que si no les pagas te rompen las rodillas, tienes miedo. No voy a seguir, pero fíjense que todos estos elementos que les estoy contando, que forman parte del sentido común neoliberal, son miedo, miedo, miedo y más miedo. Y cuando uno tiene miedo, se guía por el hipotálamo, se guía por el monólogo, se guía por la fuerza, por los salvadores, se guía por los que construyen mundos irreales donde nos irresponsabilizan
Son esos presidentes que hacen campañas que parecen anuncios de la Coca-Cola, donde nunca nos dicen lo que realmente después van a hacer, porque hacen que nuestros países estén peor que cuando ellos llegaron a gobernar. El problema de la crisis civilizatoria es que el sentido común es profundamente conservador y encima no quieren que lo veamos. ¿Conocen ustedes el experimento muchas veces repetido, y lo pueden ver ustedes en las redes sociales, donde te preguntan en un partido de básquet cuántas veces tiene la pelota los que tienen la camiseta naranja y cuántos tienen la pelota los que tienen la camiseta verde? Y al final preguntan sobre el experimento y te dicen tantas veces la naranja, tantas veces la verde, y dices, ¿has visto algo raro? Y el 80% no ha visto nada raro. Y en el experimento aparece detrás de la cancha de básquet un gorila paseándose, que se para enfrente, se rasca las axilas y luego sigue. 8 de cada 10 no lo ven, porque no lo están mirando. Este sentido común que les digo, por eso recuperar la política es recuperar el corazón de la idea de política, de la idea de polis. Háganse una pregunta a ustedes, ¿qué hay que quitarle a una sociedad para que no hiciera falta la economía? La escasez. Si no hubiera escasez, no haría falta economía. ¿Qué hay que quitarle a una sociedad para que no hiciera falta la política? El conflicto. Si no hubiera conflicto, no haría falta la política. Pero eso no significa que la economía tenga que generar escasez, sino que tiene que gestionar la escasez. Y eso no significa que la política tenga que generar conflicto, sino que tiene que gestionar el conflicto. ¿Cómo es posible que en la ciencia política hayamos caído tan bajo de no reconocer que la esencia de la política es el conflicto? Porque el poder nos quiere decir, no, todo es consenso, todo es consenso. Y en nombre del consenso, el 1% de la humanidad tiene tanta riqueza como el 99% que es el que trabaja. Termino. Les decía que la crisis civilizatoria actual, que genera todas estas desigualdades y toda esta violencia, no la vemos porque no la estamos mirando. Porque hay una opinión pública hipnotizada. En España hay todas las semanas 3 partidos del siglo. Dices, qué siglo más raro, ¿no? Y la pregunta que más te hacen como español cuando llegas aquí y dices que eres de Madrid, si eres del Real o del Barcelona. Y cuando les dices que no eres futbolero, notas una cierta cara de decepción en la gente que te pregunta, como diciendo, este es raro. Digo que termino, pero es mentira, porque lo que tendría que hacer ahora es empezar. Miren, el eje derecha-izquierda está agotado. El eje derecha-izquierda está agotado no porque no exista la derecha, sino porque ya no existe la izquierda. La fundación del partido político Podemos es la expresión de 2 cosas previas que deben tomar nota los que siempre nos preguntan qué hay que hacer para fundar un Podemos en México o en cualquier país a donde llegamos, que nos preguntan. Yo siempre digo que estamos desarrollando unas pastillas que si se disuelven en el agua de la ciudad, la gente se hace toda de Podemos, pero que no están todavía desarrolladas. Más allá de la broma, hay 2 elementos esenciales que están detrás de la existencia de Podemos. El primero es muy académico, y es que durante 20 años hicimos un buen diagnóstico. Durante 20 años hicimos un diagnóstico que era académico, y éramos los raros de la academia, y éramos los que hacíamos ideología, mientras que los que defendían el statu quo eran los que hacían supuestamente ciencia política oficial. Y nosotros les decíamos, estáis mintiendo, los partidos no son democráticos, dejad de decir que los partidos políticos son democráticos porque no lo son.
Dejad de decir que nuestras sociedades son democráticas porque hay elecciones, porque en tanto en cuanto los medios de comunicación sean empresas privadas de medios de comunicación, no hay posibilidad de conformar la alternativa. Y si tú no puedes conformar la alternativa a la hora de votar, no hay democracia. Dejad de mentir. En cambio, los que denunciábamos estas cosas éramos los ideólogos. Y ellos eran los que hacían ciencia política, reforzándose en los Sartori, en los Giddens, en autores que sirven casi solamente para reforzar el statu quo. Llevamos 20 años haciendo un diagnóstico correcto de las insuficiencias, tanto del modelo neoliberal como de la democracia representativa. Y por tanto, si ustedes quieren pensar en una alternativa para México, que recupere la política y que recupere la democracia, tienen que acertar en el diagnóstico. Hay que tener la honestidad de hacer un buen diagnóstico. Y aquí les digo una cosa esencial, tanto como académico como persona comprometida con la democracia. Podemos nació de la asunción de la derrota del pensamiento progresista clásico. Les repito porque creo que es esencial. Nosotros pudimos poner en marcha una formación política nueva porque también en el pensamiento habíamos asumido que en los años 70 la izquierda clásica ya había desaparecido y que el modelo tradicional no servía, que los presupuestos clásicos del marxismo ya no valen, a no ser que venga una nueva generación que haga una nueva lectura de Marx. Ludovico Silva, un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, Ludovico Silva decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Y la segunda mitad del siglo XX hubo una lectura ortodoxa del marxismo, con la imposibilidad de utilizar la lectura de Marx para ir más allá. Es que si Marx levantase la cabeza, si Lenin levantase la cabeza, patearía el trasero del 99% de los marxistas-leninistas del planeta. Porque Marx y Lenin dirían a los marxistas-leninistas de 2016, pero ¿qué demonios hacéis leyendo a gente que lleva 100 años muerta? Porque no tenéis el coraje de construir cosas nuevas. Es que Marx estaría hoy en Twitter y en Facebook. Y hay gente que sigue con sus libros gordos, publicados en la URSS, en la Unión Soviética. Por tanto, fíjense ustedes que la asunción de la derrota en los años 70, porque los presupuestos ideológicos ya no funcionan, pero ¿quién va a intercambiar justicia por libertad? ¿Pero quién va a plantear que la estatalización de los medios de producción es la solución económica? ¿Quién va a plantear que el sujeto revolucionario es el proletariado? ¿Quién va a seguir planteando cuestiones que pertenecían hace 100 años y que hoy ya no existen? La izquierda también deja de tener valor porque miramos a la experiencia comunista y no nos vale. O miramos a la experiencia socialdemócrata, reformista, y ya tampoco nos vale. Y luego no olviden otra cosa, los valores propios de la izquierda han sido arrumbados por estos valores que les decía antes, individuales, etc. Por tanto, nosotros cuando nacimos por dos cuestiones, y ahora sí que de verdad para terminar. Una, nos atrevimos a asumir que el pensamiento tradicional ya no servía y que si nos habían cambiado las preguntas teníamos que responder a las nuevas preguntas. Y no quedarnos anclados en la nostalgia de seguir mirando hacia atrás. Hay que mirar hacia atrás porque atrás están los que anticiparon nuestra rabia, pero no pelearon, no murieron para que nosotros repitamos sin más su senda. Y el segundo elemento para la existencia de Podemos fue como un movimiento social que es el movimiento de los indignados. No es posible que exista un movimiento político partidista, tampoco en México, si antes no hay un movimiento social. Olvídense, no van a construir desde la cúpula formaciones políticas que sean capaces de replantearlo todo si antes no está en la base social
la necesidad del cambio. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, en su novela Ciudadela, decía: si quieres navegar, no empieces construyendo barcos, cortando tablas, clavando clavos, reclutando una tripulación. Si quieres navegar, construye en los seres humanos anhelo de mar. Y ese anhelo de mar es el movimiento de los indignados que se echó a la calle y le preguntó a la democracia representativa: ¿por qué no me representas? Y le preguntó al modelo neoliberal: ¿por qué me expulsas? Si dice el artículo 1 de la Constitución que somos un Estado social y democrático de derecho. Y esas dos preguntas sirvieron para desbaratar el modelo. Y de ahí nació Podemos. No sabíamos que era imposible. Fuimos y lo hicimos. Teníamos el diagnóstico. No teníamos nostalgia del pasado. Representábamos todas las luchas del pasado, pero conjugadas en una nueva gramática. Obligábamos a las luchas del pasado a redefinirse. Buscábamos nuevas respuestas a las nuevas preguntas. Y el elemento central es que ya no teníamos miedo. Había una lectura de todos esos millones que nos lanzamos a la calle. Se nos quitó el miedo. Y como la montaña no venía a Mahoma, Mahoma tuvo que ir a la montaña. Y entendíamos que antes los revolucionarios iban a la sierra y hoy los revolucionarios van a los platós de televisión. Y si los platós de televisión no nos querían por subversivos, nos inventamos nuestra propia posibilidad de comunicar a través de las redes sociales, a través de un programa que se llamaba La Tuerca. Y es a partir de esa posibilidad donde empezaron a llamarnos para otros sitios. Y de repente, en la gran pared de la democracia española se abrió una grieta y nos colamos en esa grieta y empezamos a hacer fuerza en la grieta. Nos han castigado mucho durante todos estos 2 años. Nos han intentado matar civilmente. Querellas, expulsarnos de nuestros trabajos, demonizarnos, arruinarnos, quitarnos nuestros recursos vitales. Pero tenemos 5 millones de votos. El movimiento de los indignados hizo algo que es la clave para recuperar la democracia, que es recuperar la política, porque el movimiento de los indignados repolitizó a la ciudadanía. Es lo que ustedes estuvieron a punto de hacer con el movimiento zapatista, estuvieron a punto de hacerlo con Javier Sicilia, estuvieron a punto de hacerlo con el Yo Soy 132. El movimiento de los indignados, aquella noche, era una manifestación como las cientos de manifestaciones que habíamos hecho antes. Y no sabíamos que aquella gota era la que iba a desbordar el vaso. Todo lo que han vivido ustedes, todo ese dolor que lo han convertido en conocimiento, está en la sociedad mexicana. Y en algún momento existe la posibilidad, o no, pero existe la posibilidad de que de repente pase algo. Que de repente esa indignación social encuentre la posibilidad de que ese vapor lo metan ustedes en una caldera. Ese es el corazón de la posibilidad. No basta estar indignado, sino que todo ese enfado hay que meterlo en la misma caldera para que se ponga en marcha la turbina. Y hay una cosa que también la tienen ustedes, y es que Podemos se va pareciendo cada vez más a España. Y los movimientos alternativos de México se van pareciendo cada vez más a México. Mientras que los políticos tradicionales se parecen a un México que está anclado en el pasado, que está envejeciendo, que está quedándose en el pasado. Mientras que vemos a líderes jóvenes que se parecen más al México que irrumpe con fuerza, con ganas, con conocimiento. Somos pesimistas, porque todo lo que les he contado es muy difícil luchar contra un sentido común. Pero somos pesimistas esperanzados, o somos optimistas trágicos. No se nos olvida la dureza de la pelea que tenemos por delante, pero sabemos que hay una brecha, y la pared tiene la fuerza, pero la brecha marca la tendencia. Y la brecha, como en Espartaco, marca también una diferencia, que los que están en la brecha saben por qué están en la brecha,
mientras que los que están en la pared no saben por qué están en la pared. Y eso nos lleva a una frase de Bertolt Brecht, que es recordar que los que están en la brecha tienen conciencia y tienen convicciones. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.